No sé si se puede ver. Sí se ve, doctor. Sí Ya. se ve, doctor. Ya, vamos a hablar sobre el sistema sensitivo, tacto, presión y temperatura. Y hay que recordar, pues, que en nuestra piel tenemos una serie de receptores, ¿no? Receptores, ¿no? Como el corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Meissner, Ruffini, los discos de Merkel, como también las terminaciones nerviosas libres, que vienen a ser los nociceptores. Y ahí vemos una de las fotografías, uno de los dibujos de Netter, ¿no? Ahí está muy bien dibujado, los corpúsculos de Meissner, ¿no? Como también lo de Merkel, ¿no? Como también lo de Pacini, como también lo de Ruffini. Y esos receptores táctiles, por ejemplo, si nosotros hablamos de cada uno de ellos, realmente tiene varios atributos o varias formas en el cual se van a estimular esos receptores a través de la energía de tipo mecánica, ¿no? Por ejemplo, el Meissner, que es un receptor superficial de adaptación rápida, o sea, rápidamente se adapta, rápidamente ya no lo sentimos. Lo que van a codificar es este tipo de energía mecánica de tipo contacto, movimiento y vibración. Y claro, lo vamos a localizar mayormente o predominantemente en la piel de los dedos, los labios, la mucosa del lengua. El receptor de Merkel, por ejemplo, que también es un receptor superficial de adaptación ya lenta, demora más tiempo en nosotros poder percibir, también va a codificar, ¿no? Contacto, ¿no? Y presión, ¿no? Y esto lo vamos a localizar mayormente en la piel de la cara palmar de las manos. El receptor de Pacini, que es un receptor profundo de adaptación rápida, ¿no? Lo que va a codificar es presión y vibración, se va a localizar en toda la piel. El de Ruffini, que es un receptor profundo de adaptación lenta, va a codificar presión y movimiento. Y la localización va a ser en la piel de los pliegues de las articulaciones, ¿no? O sea, como ustedes pueden ver, estos receptores no es que solamente van a ser estimulados por un tipo de, digamos, de una energía mecánica de un solo tipo. Realmente ustedes ven la combinación, ¿no? Porque eso es lo que realmente ya se ha comprobado, ¿no? Yo, por ejemplo, el de Meissner, ¿no? Siempre me mencionaban de que era para contacto fino, el de Pacini para presión, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Pacini no es solamente presión, también es vibración, ¿no? Y eso se debe a las fibras nerviosas aferentes, ¿no? Entonces, en un resumen, en cuanto a los receptores táctiles, tenemos receptores superficiales de la piel, los receptores profundos, y hay los receptores de adaptación rápida, como también de adaptación lenta. Y vemos, ¿no? Su clasificación, ¿no? Para que puedan tener una mejor idea de la localización de estos receptores. Ahí tenemos el corpúsculo de Meissner, ¿no? Como ustedes ven aquí, ¿no? Parece un corte de una cebolla, en el cual se ven varias capas, ¿no? Pero no capas concéntricas como la cebolla, sino capas, ¿no? Transversalmente ubicadas. El corpúsculo de Batter-Pacini, ¿no? También este sí tiene característica de ser pues un corte de una cebolla. O el de Krauss, por ejemplo, también, ¿no? Que parece muy vinculado con un termorreceptor, ¿no? O el de Ruffini, ¿no? Que son un poco difíciles, inclusive ante la tinción, poder localizarlo algunos, ¿no? No todos, porque hay algunos que sí se tiñen muy bien con la hematoxilina y eosina y lo podemos determinar. Entonces, este receptor, ¿no? Los mecanorreceptores, cuyo estímulo es la fuerza mecánica, ¿no? Ya hemos visto dónde están sus localizaciones, ¿no? Y cuál es la sensación, ¿no? Que van a permitir, ¿no? Digamos, nosotros tener esa sensación, esa percepción, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Tipos de mecanorreceptor, ¿no? Que se van a localizar pues en la piel, tejido subcutáneo, y ahí están ustedes, Merkel y el de Meissner, ¿no? Con un receptor superficial, receptor profundo. También son mecanorreceptores del aparato vestibular, el que habíamos hablado del sistema del equilibrio. En los músculos tenemos los usos neuromusculares, ¿no? Que también es un mecanorreceptor, ¿no? Y en los tendones, el órgano tendinoso de Golgi,
que tiene que ver con una sensación de propiocepción, o sea, de ubicación de cierta parte de nuestro cuerpo en relación al espacio. También mecanorreceptor de la cóclea, ¿no? Recordemos las células, estas células ciliadas que están en el órgano de Corti, ¿no? Tiene que ver con la sensación, percepción y sensación de audición. En las vísceras también vamos a encontrar, digamos, mecanorreceptores, ¿no? Que la sensación va a ser distensión, ¿no? Y también en los vasos, ¿no? Cuya sensación va a ser la presión arterial. Y así vamos a revisar también el fotorreceptor, ¿no? Cuyo estímulo va a ser un tipo de energía electromagnética, ¿no? Y la localización de estos fotorreceptores en la retina, ¿no? Tiene que ver pues, con la sensación visual, ¿no? Otro tipo de receptores son los termorreceptores, cuyo estímulo sería la energía térmica. Y ahí está la localización, está en la piel, ¿no? Son los llamados corpúsculo de Krauss, ¿no? Y cuya sensación va a ser que nosotros vayamos a percibir calor y frío. Quimioreceptores, ¿no? Cuyo estímulo viene a ser la energía química. Ya hemos visto mucosa olfatoria, de las papilas gustativas, ¿no? En las arterias también tenemos quimioreceptores, sobre todo en las células del glomus que está en los cuerpos carotídeos, justo en la bifurcación entre la arteria carótida externa e interna, ¿no? Que va a determinar, digamos, a través de los impulsos nerviosos, ¿no? La cantidad de la presión parcial de oxígeno, de CO2 y pH. Y el nociceptor, ¿no? Que también, cuyo estímulo es energía mecánica, pues energía química, energía térmica, sobre todo cuando están provocando lesión, ¿no? Y se va a localizar esto en el piel, vísceras, músculo, articulaciones, vasos, ¿no? Y su sensación viene a ser la percepción del dolor, ¿no? Y ahora, todos estos receptores, que son células especializadas, están pues haciendo sinapsis con fibras aferentes sonestésicas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a la propiocepción, ¿no? Este receptor, ¿no? Para la propiocepción, ¿no? Que ya sabemos que es el uso neuromuscular como el órgano tendido Golgi, ¿no? Está en sinapsis con una neurona cuya fibra es de tipo 1A o A alfa, ¿no? Que es una fibra gruesa, ¿no? Porque está bien mielinizada, ¿no? Y esto está en relación, recuerden que mientras más mielinizado esté la fibra, es más rápido la velocidad del impulso nervioso. Y para la propiocepción necesitamos una velocidad del impulso nervioso, ¿no? Adecuada. Tacto, presión, vibración, por ejemplo, está en sinapsis con neuronas sensitivas aferentes, pero con una fibra 2 o A beta, ¿no? Y la velocidad, lógicamente, perdón, de diámetro de 6 a 12 micras, ¿no? Y la minimización mediana, en consecuencia, la velocidad es mucho menor que las alfa, ¿no? Para el tacto, frío, dolor, ¿no? La fibra también es tipo 3 o A delta, ¿no? Cuyo diámetro es mucho menor y la minimización es fina. Yo diría, pues fina, 3, 4, 5 capas de repente, ¿no? Con una velocidad de conducción también mucho menor y la modalidad es que nosotros percibimos a través de ella o se transmiten las señales del tacto, frío y dolor. Las 4C, miren, el diámetro es mucho menor que las anteriores, la minimización es ninguna. Yo tengo mis dudas aquí, ¿no? Yo pienso que debe haber, aunque sea 1 o 2 capas de mielina, justamente para que no exista, pues, ¿no? Como los cables, ¿no? Cortocircuito, ¿no? Porque recordemos que el impulso nervioso es un fenómeno eléctrico. La velocidad de conducción, lógicamente, es mucho menor, ¿no? Y la modalidad sensitiva es respecto a la sensación de percepción de temperatura y dolor. Entonces, en la misma célula receptora, ¿no? Como hay un fenómeno de membrana allí que se llama potencial del receptor, potencial generador, pues este potencial de receptor, potencial generador, lo que va a dar lugar es a la liberación del neurotransmisor, ¿no? Que va a establecer o va a excitar la membrana postsináptica de la neurona sensitiva aferente, y es en esta neurona sensitiva aferente en donde se va a generar el impulso nervioso, ¿no? Y de ahí se va a transmitir hacia la neurona de segundo orden, hacia la neurona de tercer orden. Entonces, ahora, esa fibra de primer orden, ¿hacia dónde va?
¿no? Recordemos que el soma de esas fibras de primer orden, ¿no? O sea, es decir, la neurona que hace contacto o sinapsis con esos receptores que hemos hablado, sus somas están en el ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Y su axón va a terminar en estas capas, en alguna de estas capas de la capa de Rexet, ¿no? Del asta posterior, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Justamente cómo termina, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en cuanto a las fibras C, que son, entre comillas, amielínicas o mielínicas finas, para la sensibilidad tanto de temperatura como el dolor, ¿no? Ellas van a hacer sinapsis, por ejemplo, con neuronas de la capa 2 de Rexet, ¿no? Y de ahí, ¿no? Podría ser también sinapsis con neuronas que están en el asta intermedio lateral, ¿no? Sobre todo con neuronas, ¿no? Que tienen que ver con la respuesta autonómica, ¿no? Como también puede ser sinapsis con neuronas que están de segundo orden, que están en la capa 5. Y sus axones, cuyos axones van a atravesar la comisura gris anterior y va a ascender a través de las espinotalámico, ¿no? Cruzándose lógicamente las fibras. Y hay otras conexiones también, ¿no? Otras conexiones, ¿no? Que puede traer como consecuencia un reforzamiento o una inhibición. En cambio, las sensibilidades, por ejemplo, de vibración, presión, tacto y artrocinética, o sea, del movimiento que hacen nuestras articulaciones, ¿no? Vamos a ver aquí está el soma de la neurona C unipolar del ganglio de la raíz dorsal y cuyo axón va a estarse, digamos, va a ir de frente a través del haz del cuneatus y el gracilis, ¿no? Para establecer contacto con la neurona de tercer orden que vamos a encontrar en el tálamo, ¿no? Así que ustedes pueden aquí darse cuenta de que es un poco diferente, ¿no? Las conexiones, ¿no? Que pueden establecerse entre las neuronas de primer orden y las de segundo orden, ¿no? Va a depender. El esquema de las vías ascendentes y epinotalámicas, ¿no? Están justamente en relación, ¿no? A la médula, ¿no? A la sustancia blanca. Ahí tenemos el haz espinotalámico anterior, ¿no? El haz olivar, cerebelar anterior, ¿no? Y el haz espinotalámico, ¿no? Anterior y lateral, ¿no? Que son los que van a conducir estas fibras, ¿no? Por donde se van a transmitir las señales, ¿no? Entonces, cuando tenemos justamente este tipo de sensibilidad, se va a producir pues entrecruzamiento, ¿no? Y esto va a ascender, ¿no? A través del sistema anterolateral, que es el tracto espinotalámico, ¿no? Y va a depender también, ¿no? Va a depender de qué tipo de fibras estemos hablando, ¿no? Si son las fibras, ¿no? Tanto, recuerden ustedes que aquí pueden ser las vías tanto termoalgésicas, ¿no? O sea, que estaría en relación con la temperatura y el dolor, ¿no? Pero siempre van a haber neuronas intermedias, ¿no? De primero, segundo, tercer orden, ¿no? Hasta que llega a la corteza somatosensorial, es decir, al área 3-1-2 de Broad. Recordemos el tálamo también. El tálamo es una estructura del diencéfalo, pero tiene muchas conexiones, no solamente con todas las fibras de los sistemas sensoriales, excepto el olfatorio, pero tiene conexiones con diferentes áreas corticales. Y es por eso que cualquier tipo de estímulo, por sus conexiones que tiene con diferentes áreas corticales, ya sea con la memoria, con el lenguaje, con pensamiento, la imaginación, eh, todo esto va a dar lugar a que cuando uno tenga un estímulo lo podamos vincular, ¿no? En nuestros recuerdos, ¿no? Inclusive también en nuestros temores, ¿no? Por eso es importante mencionar a esta estructura, el tálamo, porque necesariamente todos los sistemas sensoriales tienen que pasar ahí, excepto el olfatorio, ¿no? Para luego integrarse las señales en el tálamo con diferentes procesos cognitivos, ¿no? Con la misma percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento,
¿no? Etcétera. Y miren ustedes el tálamo, ¿no? Qué tan importante es, ¿no? Y dependiendo de sus núcleos, ¿no? Cuáles son sus circuitos, ¿no? Neuronales aferentes, o sea, que le llegan, y una vez que se procesan las señales, cuáles son los circuitos neuronales eferentes y cuál es la función, ¿no? Como ustedes ven, la función del tálamo sería el tono emocional, mecanismo de memoria reciente, integración de información somática, visceral y olfativa, ¿no? Que también influye en la corteza motora, etc. Todo esto sigue siendo y estando en estudio actualmente. La vía termoalgésica, ¿no? Como habíamos visto, ¿no? Necesariamente tiene que conectarse con las neuronas de segundo orden, el asta posterior, como ustedes están viendo acá, y va a haber un cruzamiento a través de la comisura gris anterior para ascender posteriormente por el haz espinotalámico. Bueno, quien asciende es la neurona segundo orden, ¿no? Y justamente en el tálamo va a encontrar la neurona tercer orden. Y esa neurona tercer orden recién se proyecta, ¿no? Como les he mencionado, el área 312 de Brodmann, ¿no? Donde yo ya voy a percibir, ¿no? Ese estímulo, lo percibo en la corteza y a través de mis conexiones con otras áreas paleocorticales, yo voy a tener esa sensación, ¿no? De lo que he percibido, ¿no? Y puedo identificarlo inclusive, ¿no? Aquí también tenemos, ¿no? La vía justamente con respecto al tacto, la presión, la vibración, ¿no? Hay vías que siguen directamente, pues aquí los haces posteriores, ¿no? De la médula espinal, ¿no? Y hacen contacto con neuronas de segundo orden que estaría en núcleo cuneiforme, en núcleo gracilis, ¿no? De la sustancia blanca posterior, de los cordones posteriores, y de ahí ascienden, ¿no? Cruzándose, ¿no? Al lado opuesto, ¿no? Conformando el hemisco medial, ¿no? Y haciendo contacto con neuronas del tercer orden que está en el tálamo, ¿no? Y ahí si hay neuronas talamocorticales para luego, igual, se conecta con las áreas también 312 de Brodmann. Entonces, ¿dónde se inicia el proceso de traducción? Transducción. O sea, transducción no hay que olvidar que es el lugar donde se produce la transformación de un tipo de energía en impulso nervioso, ¿no? Un estímulo, ¿no? Que es un tipo de energía, ¿no? En este caso, puede ser, pues, una energía, por ejemplo, térmica, ¿no? Una energía mecánica, ¿no? Térmica puede ser aumento de temperatura o baja temperatura. Por ejemplo, en este momento, alguno debe estar sintiendo frío, ¿no? Baja temperatura. O energía mecánica, de repente la presión en alguna parte de nuestro cuerpo. ¿Me permite un rato, por favor? Ya. Entonces, justamente la transducción se da en los receptores sensoriales, ¿no? Ya sea en el nociceptor, ya sea en el termorreceptor, en el mecanoreceptor, ¿no? Ahí se da la transducción. La transducción implica que ese tipo de energía, si hablamos del frío que estamos sintiendo, ¿no? El receptor, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama ese receptor? El corpúsculo de Krauss, ¿no? Entonces ahí, en la membrana, cuando recibe ese estímulo de este tipo de energía térmica, este receptor de Krauss lo va a convertir la energía térmica en energía eléctrica, es decir, en un fenómeno eléctrico que llamaremos potencial receptor o potencial generador. Bueno, ese receptor
una vez que se produce ese potencial, genera potencial receptor, va a hacer que entre calcio se libere el neurotransmisor, que por lo general es glutamato, y esto va a estimular a las dendritas de la neurona de primer orden, ¿no? Esa primera neurona, ¿no? Cuyo soma está en el ganglio de la raíz posterior, ¿no? Y bueno, ahí puede entrar en contacto en sinapsis con la neurona segundo orden, ¿no? Sobre todo estamos hablando de la termoalgésica, o sea, la parte térmica y el dolor, ¿no? Y esa segunda neurona se va a encontrar en una de las capas de la sustancia gelatinosa Rolando, ¿no? Y el axón va a ascender por el cordón lateral del lado opuesto y va a formar el haz espinotalámico lateral. Y cuando asciende, va a encontrar a la tercera neurona en el tálamo, ¿no? Sobre todo en el núcleo ventroposterolateral talámico, ¿no? Y es ahí donde va a encontrar a la neurona, esta tercera neurona, y su axón se va a proyectar a la corteza, en especial el área 312 de Brodmann. Y ahí, como dice, termina la circunvolución porrolándica del lóbulo parietal, ¿no? Que es el área 312 de Brodmann, ¿no? En cuanto a la sensibilidad eh, táctil superficial, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, también el proceso de transducción se da en los receptores, ¿no? En el cual se convierte ese tipo de energía en impulso nervioso, ¿no? Sobre todo potencial generado, potencial receptor. Sigue la misma interpretación que hemos hablado sobre la vía de la sensibilidad termoalgésica, ¿no? Entonces, esos receptores se van a conectar con la primera neurona, ¿no? Cuyo soma está en el ganglio de la raíz dorsal o la raíz posterior, ¿no? Y su proyección, ¿no? Recuerden ustedes, va a hacer que asciende, o sea, el axón de la primera neurona va a ascender por el cordón posterior, ¿no? Muchas veces hacia el núcleo sensitivo del quinto par cranial. Es ahí donde va a encontrar, ¿no? Justamente el soma de la segunda neurona para establecer sinapsis, ¿no? Va a formar el haz epinotalámico anterior, ¿no? Va a ascender por los pedúnculos cerebrales, se integra con otras vías que provienen de la cabeza y constituye el sistema lemniscal, ¿no? Y ya en el tálamo se va a encontrar con la tercera neurona, ¿no? Ahí está específicamente qué núcleo y de ahí su proyección hacia la corteza cerebral, ¿no? En donde yo voy a percibir, ¿no? Y voy a tener sensaciones, ¿no? De acuerdo al estímulo que yo, digamos, al estímulo que yo me he expuesto, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hablamos en donde realmente percibimos el estímulo, no es en el receptor, no es en la primera neurona, no es en la segunda ni en la tercera neurona, no es en la corteza cerebral, ¿no? Y específicamente ya está delimitado que es esta circunvolución porrolándica, ¿no? Que corresponde al área 312 de Brodmann, ¿no? Del lóbulo parietal, ¿no? En cuanto a las sensibilidades propioceptivas, en cambio, ¿no? También sigue todo un proceso de ascenso, ¿no? Un poco diferente, ¿no? Que también constituye parte del hemisco medio, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, está muy vinculado también con las vías, la primera neurona, cuyos axones van a ascender, ¿no? A través de los cordones posteriores, ¿no? Y también va a hacer contacto con neuronas que pueden encontrarse en el núcleo cuneiforme, el gracilis, ¿no? Y siguen ascendiendo, ¿no? Justamente hasta encontrar los núcleos talámicos, ¿no? Ahora, va a depender también de qué parte estemos nosotros hablando de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Porque cuando ya hablamos a otro nivel más superior, por ejemplo, ¿no? Ya son otros núcleos que intervienen, pero que de todas maneras se unen, ¿no? Al recorrido de esa neurona para llegar a la vía, al tálamo, ¿no? En la cual se va a encontrar esta neurona, ¿no? La vía de la sensibilidad táctil profunda, ¿no? También se inician los procesos de transducción en los receptores. Ya sabemos que en los receptores siempre va a haber el proceso de transducción, ¿no? De los músculos, tendones y articulaciones. Igual, la primera
una neurona, el ganglio de la raíz posterior. Eso es lo que no cambia prácticamente, ¿no? Y aquí no hacen sinapsis en ningún núcleo de la médula espinal, sino que ascienden por el cordón posterior formando los haces de Golgi de Burdach, ¿no? En cuanto a la táctil profunda, ¿no? Van a formar el sistema lemniscal. Ahora, la segunda neurona se va a encontrar en los haces en los núcleos, ¿no? De Golgi y de Burdach, ¿no? Localizada en la parte inferior del bulbo. Y sus fibras, ¿no? Se van a cruzar al lado opuesto y constituye la cinta red media. Y la tercera neurona también es algo en común, se va a encontrar en el tálamo, ¿no? En el núcleo ventroposterolateral, y sus axones se van a proyectar a la corteza cerebral, que van a terminar en la circunvolución porrolándica del lóbulo parietal, ¿no? Como ustedes ven, todo lo que es sensibilidad siempre va a tener como, digamos, área en la cual vamos a percibir la circunvolución porrolándica, ¿no? Del lóbulo parietal, que corresponde al área 2.1 de Brodmann, ¿no? Entonces, cuando también hablamos del sistema dorsal lemniscal, ¿no? Hablamos pues de fibras nerviosas mielinizadas largas, ¿no? Y tiene pues una velocidad intermedia, ¿no? De 30 a 110 metros por segundo, y eso implica de que está moderadamente mielinizada, ¿no? Y esta tiene pues una orientación espacial de las fibras muy alta, ¿no? Significa de que por la misma velocidad, ¿no? Va a determinar, ¿no? La sensibilidad de determinada parte del cuerpo, mucho más específica, inclusive más sensible, ¿no? Por lo que la información sensorial debe ser transmitida rápidamente con gran fidelidad en el tiempo, ¿no? Por eso tiene que estar mielinizada, ¿no? Porque no puede retrasarse esas señales, ¿no? Ya que es muy importante para las actividades que nosotros debemos de realizar, ¿no? Hay unos cambios finos de intensidad, por ejemplo, sensación de tacto que requiere localización precisa del estímulo, ¿no? Sensación de tacto que requiere graduaciones finas de intensidad, como sensaciones fásicas, ¿no? Como las vibratorias, ¿no? Como también sensaciones que señalan movimiento contra la piel, sensaciones sinestésicas, sensaciones de presión relacionadas con ajuste fino de intensidad de la presión, ¿no? Todo esto se puede conseguir, o sea, poder evaluar siempre y cuando se haga pues una buena evaluación semiológica, ¿no? Y ahí tenemos las vías justamente, ¿no? De estas estructuras, ¿no? De las estructuras somatosensoriales relacionadas a la columna dorsal, ¿no? Y a la columna anterolateral, ¿no? Siguiendo justamente, digamos, desde el receptor en donde se produce la transducción, ¿no? En el cual ahí tenemos la neurona en primer orden, que está en el ángulo de la raíz dorsal, asciende por la columna posterior encontrando al núcleo gracilis, ¿no? Y al núcleo cuneatus, ¿no? Para la parte baja del cuerpo y parte, ¿no? Alta del cuerpo. Ahí es donde se produce el entrecruzamiento para encontrar la neurona, ¿no? Que se encuentra a nivel talámico, ¿no? En segundo orden, etc. En cual puede suceder con el sistema anterolateral, ¿no? Bueno, van a haber algunas variaciones, ¿no? Al respecto, ¿no? Quizás el entrecruzamiento del sistema, el sistema dorsal, ¿no? Va a ser, digamos, un poco más alto el entrecruzamiento, mientras que el sistema anterolateral, que viene a ser para el dolor, la temperatura, ¿no? O el tacto fino, ¿no? Va a ser en el mismo lugar, en el mismo segmento en donde se estimula o donde hace sinapsis con la neurona segundo orden, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el tacto fino, ¿no? Vemos ahí la localización de la neurona de primer orden, la de segundo orden, que está en los núcleos, ¿no? Y de ahí encuentra la neurona de tercer orden en el tálamo, ¿no? O sea, como le digo, y para la parte termoalgésica también, ¿no? Cómo es que se van a producir estas sinapsis con la neurona de primer o de segundo orden, ¿no? Mientras ese tacto fino, ¿no? La neurona de primer orden tiene fibras más largas, ¿no? Hasta llegar a los núcleos de gracilis y cuneatos, ¿no? Para encontrar la neurona de segundo orden. Aquí, en cuanto a la temperatura, en la parte, ¿no? Del dolor,
dolor y temperatura termoalgésica, sus neuronas de segundo orden van a encontrar en el mismo segmento de la asta dorsal, ¿no? Para luego ascender. Y bueno, acá nuevamente, en cuanto a las fibras propioceptivas y termorreceptoras también, ¿no? Las diferencias que pueden existir, ¿no? Tanto las propioceptivas, la neurona de primer orden, su ascenso por los cordones posteriores hasta llegar a la neurona de segundo orden, en el cual se puede encontrar en el núcleo, ¿no? Y de ahí hay entrecruzamiento para luego encontrar la neurona de tercer orden en el tálamo, y de ahí su proyección hacia el área 3,1 de Broca. O los termosensores, ¿no? Similar, ¿no? Pero ya la neurona de segundo orden es la que tiene mayor longitud, porque va a tener que llegar hasta el tálamo para encontrar el neurona de tercer orden y ahí proyectarse al área 3,2,1 de Broca, ¿no? Y esa proyección se realiza en toda la corteza, el área 3,2,1 de Brodmann, ¿no? Siguiendo lo que es el homúnculo de Penfield, ¿no? El homúnculo de Penfield, voy a ver si hay otro, no. Entonces, el homúnculo de Penfield, como ustedes habrán notado en algunos libros, es como un hombre, ¿no? Pero no tiene pues la proporción que nosotros conocemos, ¿no? En el homúnculo de Penfield tenemos a un hombre que tiene una cara muy grande, ¿no? Localizado en esta zona, luego la mano, ¿no? Y luego el tronco y los miembros inferiores, ¿no? Y los pies, ¿no? Y eso está muy vinculado con el porcentaje de neuronas, ¿no? El porcentaje, el número de neuronas que van a percibir, ¿no? Ese estímulo, ¿no? Y van a tener también la sensación de ese estímulo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar por qué en la parte de la sensibilidad, en este caso, en la parte motora también, ¿no? ¿Por qué tenemos que gran porcentaje de la corteza tiene que ver con percibir la sensibilidad de la cara especialmente, ¿no? Es porque nuestra cara, esas neuronas se van a encargar pues justamente de percibir toda esa zona. Eso significa que tenemos una gran inervación en nuestra cara, ¿no? Y esto es importante desde el punto de vista inclusive evolutivo, ¿no? Y es por eso de que esa representación de ese hombre, el homúnculo, ¿no? Es el reflejo del porcentaje de neuronas involucradas en la percepción. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones sensitivas que podemos tener, ¿no? Puede ser dolor, como también no sentimos absolutamente nada, como la anestesia, como también parestesia. Parestesia es una sensibilidad alterada, ¿no? En el cual puede manifestarse como adormecimientos, ¿no? Puede manifestarse como hormigas que están en un determinado lugar, ¿no? Son las consecuencias, ¿no? Y ahí vemos la sensibilidad, la semiología, ¿no? Podemos clasificar esa semiología en síntomas deficitarios e irritativos. Perdón, un ratito, por favor. Definitivamente se puede entender. ¿Me escuchan, no? Chicos, chicas, ¿me Sí, escuchan? Ya. Los deficitarios, ¿no? Por eso mucho va a depender nuestra semiología de la anamnesis que vayamos a recoger de nuestros pacientes, ¿no? Que puede ser tanto deficitario como irritativo. Todo lo que es deficitario es comparando la sensibilidad normal, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Que puede ser una hipoestesia, o sea que sientes menos, porque siempre hay que comparar también, ¿no? Digamos, si quieres evaluar una mano, no tienes que evaluar una mano alterada con una mano que está normal, ¿no? Para poder hacer esas comparaciones. No solamente hipoestesia, o sea, menor sensibilidad, o anestesia, ¿no? Vibratoria posicional, ¿no? Que se llama apalestesia, ¿no?
En estos casos, por ejemplo, ¿no? Esto es muy frecuente cuando tenemos alteraciones justamente del cordón posterior, ¿no? Y tenemos ese problema, y antes se veía mucho porque no había, pues, digamos, tratamientos, por ejemplo, para la sífilis, ¿no? Y la sífilis sabemos de que existe un compromiso del cordón posterior, ¿no? Pero también ustedes en sus cursos van a encontrar enfermedades neurológicas que justamente afectan, ¿no? La parte, ¿no? Digamos, migratoria, ¿no? Y es justamente por afección del cordón posterior. O hipoestesia o anestesia al dolor y la temperatura, ¿no? Hipoestesia o anestesia táctil grosera, ¿no? Y los irritativos cuando de lo normal se incrementa, ¿no? Como por ejemplo las parestesias, que viene a ser la sensación de un hormigueo, las disestesias, ¿no? Que son también parestesias y molestosas, ¿no? Es como decir un hormigueo que no solamente lo tenemos esa sensación, sino que tenemos una sensación muy extraña, ¿no? Que se asocia al hormigueo, que no nos permite mantenernos tranquilos, ¿no? Pareciera de que ese tipo de sensaciones, de disestesias, se acompañan de otras manifestaciones que a la fecha también no se ha podido determinar en forma adecuada, ¿no? Porque, claro, puede haber como hormigueo, pero tranquilo, no pasa nada. Pero hay otros que parece que incrementan la sensación de hormigueo y nos mantiene en un estado de incomodidad, ¿no? De sensación de que no podemos quedarnos quietos, ¿no? Con ese tipo de manifestaciones, ¿no? Necesitamos hacer algo, pero no sabemos qué, inclusive, ¿no? O hiperestesia, que es un incremento de la sensibilidad al roce, ¿no? Por ejemplo, que te roza, así como cuando uno se quema, ¿no? Y está, por ejemplo, una quemadura de primer grado, ¿no? Y cualquier roce te arde más, esto podríamos hacer como un equivalente de la hiperestesia, ¿no? Ya el dolor, ¿no? Y eso se puede determinar a través de una escala del dolor, inclusive una escala facial del dolor, ¿no? Y la alodinia, que es también dolor, pero al simple contacto, al simple roce, ¿no? Entonces, en cuanto a esa clasificación, ¿no? Podemos decir que hay fenómenos negativos, ¿no? Como la hipoestesia, hipoalgesia, y fenómenos positivos como la parestesia, disestesias, el dolor neuropático, la alodinia, la hiperestesia, hiperpatía, ¿no? Aquí, por ejemplo, el dolor neuropático, ¿no? Muchas veces podría estar muy vinculado con la diabetes, ¿no? Como también las parestesias y disestesias, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando ya la diabetes avanza sin control, puede tener una hipoalgesia, ¿no? Porque la diabetes así, la diabetes, si bien es cierto, es una enfermedad metabólica, pero afecta a los vasos más pequeños, ¿no? Recuerden ustedes que los vasos sanguíneos también tienen sus vasos, ¿no? Que los vasa vasorum. Pues esos vasos más pequeños son los que se alteran. Igual las fibras nerviosas tienen sus vasos sanguíneos. Entonces, al parecer todo se inicia, las alteraciones del cuerpo, todo se inicia en la diabetes con una microangiopatía, ¿no? Y esa microangiopatía justamente puede dar lugar primero a estos trastornos de fenómenos positivos, ¿no? Como parestesia, disestesia, dolor neuropático, hasta llegar a la hipoalgesia, ¿no? Tanto es así que inclusive se ha determinado, se ha visto algunos casos, ¿no? Que yo he leído, que habían personas diabéticas que no controlaban lógicamente su enfermedad, pero sin embargo cuando se le hacía el examen del pie para detectar si tenían pie diabético o no, inclusive encontraban tachuelas, ¿no? Incrustadas en el talón. Y ellos no habían sentido, ¿no? Que tenía ¿no? Ese objeto incrustado, ¿no? Porque falta sensibilidad en esa zona, ¿no? Hay una menor sensibilidad, ¿no? Y como se alteran los nervios, y recuerden que el dolor también es un mecanismo de defensa, ¿no? Esta persona no tenía dolor, ¿no? Además, cuando ya los vasos sanguíneos, sus vasos se obstruyen por la microangiopatía diabética, van a quedar amplias zonas, no solamente el pie, sino desde la pierna, ¿no? Sin irrigación. Y esa falta de flujo sanguíneo va a dar lugar al famoso pie diabético. Es por eso que
todos nosotros, a un paciente diabético, debemos examinar el pie. No solamente lo que te muestra en el dorso de su pie, sino que también tenemos que examinar la planta del pie y entre los dedos del pie. Y si ustedes se encuentran en algún punto negro, ya tienen que sospechar que se está iniciando un pie diabético. Y es más, no solamente un punto negro, sino un punto eritematoso, ¿no? O sea, si tiene un paciente con una diabetes, el paciente es indisciplinado, no hay control de su glucosa, siempre revisen de todas maneras el pie y tienen que ser muy exhaustivos en examinar. Y si encuentran un eritema, ¿no? O un punto negro, o una úlcera de repente que ni siquiera esa persona se dio cuenta, ya ese es pie diabético, ¿no? Y muchas veces, digamos, cuando uno analiza a través de un ecodoppler de arterias, ¿no? Se ve y se observa que ya los vasos sanguíneos no es que solamente estén obstruidos, no hay flujo sanguíneo del pie, sino desde la pierna. Y es por eso que, a pesar que el pie diabético es como su nombre indica, en el pie, ¿no? Lamentablemente el paciente se le tiene que decir, mire, a través de los exámenes vemos que no hay irrigación prácticamente en todo, desde la rodilla hacia abajo. Entonces se tiene que amputar. Y muchas veces los pacientes no creen, ¿no? Y ese no creer implica de que no van a asistir a los controles, no van a asistir a las curaciones, y por lo tanto eso se va a complicar más y más. Hay que tener por eso mucho cuidado con la diabetes, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, la descripción de la hipoestesia y hipoalgesia, ¿no? Como también los fenómenos positivos, ¿no? De la parestesia. Yo pienso que entre la parestesia y disestesias, esas sí son, me parece, las más molestas, las que no te dejan tranquilo, esas disestesias. Hay diferencias, lógicamente, semiológicas, si se altera la fibra fina, la fibra gruesa, ¿no? En cuanto a la fibra fina, ¿no? En cuanto a las parestesias, son de tipo quemazón, ¿no? Como un desgarro, como si fuese un arañazo, ¿no? Y la sensibilidad más afectada de la fibra fina viene a ser dolor y temperatura, ¿no? Y hay otros signos también, panadizo sin dolor, ¿no? Panadizo viene a ser de los dedos al costado de las uñas, se vuelve todo rojo, ¿no? Y claro, es indoloro porque ya está afectando justamente, ya afectó la fibra fina, ¿no? Porque por lo general el panadizo viene a ser doloroso, ¿no? Cuando se afecta la fibra fina ya tenemos las úlceras tórpidas, ¿no? Por ejemplo, un cuadro de úlcera varicosa, ¿no? En el cual no circula bien la sangre, vas a tener unas úlceras que se van creciendo y creciendo, le vas haciendo curación, pero no se detiene, ¿no? Y son de tórpida evolución, igual que viene a ser las úlceras del pie diabético, ¿no? Por alteración de fibra fina, también alteraciones vasomotoras, ¿no? Y de la sudoración, como también reabsorciones óseas, como también artropatía. En cuanto a la fibra gruesa, cuando se altera, ¿no? Su semiología en relación a la parestesia son pinchazos y agujas, ¿no? Una sensación de acorchamiento, ¿no? De la parte afectada, como también puede haber prurito, picazón. La sensibilidad más afectada de las fibras gruesas son la presión, el tacto profundo, vibración y posición articular, y otros signos, ¿no? Cuando afectan otras partes del cuerpo, puede ser la ataxia sensitiva, ¿no? Como también alteraciones posturales, dificultad para reconocer objetos por el tacto y artropatías. Entonces, en la exploración, ¿no? Del punto de vista neurológico, a la parte que corresponde a la sensibilidad, hay que explorar pues la sensibilidad superficial táctil grosera, ¿no? Y esto se puede hacer a través de, ¿no? hebras de algodón, sensibilidad superficial táctil fina, ¿no? Con el compás de Weber para que pueda determinar, ¿no? A través de dos puntos de estímulos si están cerca o están alejados, ¿no? O la sensibilidad superficial térmica con tubos, ¿no? Con tubos que contengan agua desde caliente hasta frío, ¿no? Y sensibilidad superficial profunda, ¿no? Con aguja, ¿no? Claro, no le vas a meter toda la aguja, ¿no? Sino, hay agujas, ¿no? Sobre todo de los martillos de percusión vienen con su aguja,
¿no? Que no es tan, pues, tan filuda como una hoja como una aguja de una jeringa, ¿no? Como también explorar la sensibilidad profunda de posición, que es la sinestesia, profunda de vibración, la palestesia, profunda de presión, varestesia, profunda de reconocimiento de objeto, la esterognosia, sensibilidad profunda de reconocimiento de forma descrita en la piel, la grafestesia, ¿no? Cuando se hace determinadas letras en determinada parte del cuerpo, la persona tiene que reconocerlo, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar de la lesión de la vía sensitiva, el patrón topográfico, la alteración varía de forma muy significativa. Va a depender, pues, el lugar de la lesión, ¿no? Si es la lesión nervio periférico, la raíz sensitiva, la médula espinal, tálamo, la corteza parietal. Va a ser totalmente diferente. Bueno, esto es con respecto a la distribución de los dermatomas, ¿no? También es muy importante que sepa, ¿no? La distribución, esquema de distribución topográfica de los nervios periféricos, ¿no? También es importante. Habría que recalcar, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones del nervio mediano, ¿no? Nervio mediano, ¿no? Que van a traer como consecuencia una alteración, ¿no? En cuanto a la fuerza y sensibilidad de la mano, ¿no? Sobre todo cuando estamos muchas horas sobre una superficie dura y utilizando el mouse, ¿no? Y aquí han habido muchas personas, ¿no? Que han tenido o tienen este tipo de trastorno, dolor, inclusive pérdida funcional, justamente por presión del nervio mediano. Bueno, las principales vías, digamos, ascendentes, ¿no? Todas lo que ustedes están viendo acá, del sistema lemnisco medial, como del sistema anterolateral o el tracto espino cerebeloso dorsal, el espino cerebeloso ventral o el tracto cúneo cerebelar. Cuáles son las características de la neurona de primer orden, ¿no? Y estas letras, ¿no? Estos números romanos van a implicar el grado de mielinización, ¿no? Donde se encuentra la neurona de primer orden, la de segundo orden y la de tercer orden, ¿no? Que por lo general están, pues, en el tálamo. Y hay otras vías descendentes, ¿no? Vías descendentes que van a controlar, van a modular el dolor, ¿no? Y esas vías descendentes parten inclusive del tálamo, ¿no? Pero ¿de dónde parte esa vía, ¿no? Que modula el dolor, ¿no? De esta sustancia gris periacueductal, ¿no? O sea, recuerden el acueducto de Silvio, que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo que está a nivel mesencefálico. Bueno, ahí tiene neuronas, ¿no? Neuronas que van a sintetizar opioides, ¿no? Que es una morfina endógena. Y van a descender, ¿no? Y descienden hasta encontrar a la neurona, ¿no? Del asta posterior, ¿no? Y ahí, cuando se liberan los opioides endógenos, se va a regular, se va a modular la despolarización de la neurona de segundo orden, ¿no? Por lo tanto, se puede modular el dolor a ese nivel. Listo, ahora nos vamos con